Cuando te preguntan sobre un buscador en línea, seguramente a la cabeza se te viene el clásico Google. Si eres uno de estos que trata de cuidar su privacidad, probablemente des como respuesta DuckDuckGo, aunque este ha dejado de ser tan privado. O probablemente el buscador de Brave o Qwant. Y si eres más antiguo, seguramente dirás Yahoo y seguirás teniendo tu dirección de correo con @Yahoo. Pero de entre estos hubo uno que era bastante singular. Pasó muy desapercibido y sin embargo fue importante. Este se llamaba Ask Jeeves, y seguramente lo recuerdes porque este aparecía como una molesta toolbar que se metía en tu navegador al momento de instalar algún programa. De esto ya tengo un video, pero Ask Jeeves fue mucho más que solamente una molesta toolbar. Fue competencia de Yahoo y era más antiguo que Google. Es por eso que el día de hoy vamos a ver la historia de este antiguo buscador web y cómo pasó de la gloria a convertirse en algo molesto, para luego tener que desaparecer. Ask.com en un inicio se llamaba Ask Jeeves. Fue, como dije, un motor de búsqueda creado en 1996 por Garrett Gruner y David Wharton, el primero teniendo experiencia en una empresa llamada Virtual Microsystems y el segundo siendo un ingeniero en software. Garrett concibió el software y David se encargó de escribir el código. Según Forbes, dice que ambos estuvieron cenando en el 95 cuando se les ocurrió la idea. Los dos invirtieron alrededor de $250,000 y se instalaron en un edificio infestado de cucarachas encima de un restaurante en Berkeley, California. Fue así que se fundó el 3 de junio de 1996. Sin embargo, el sitio sería lanzado en el 97. Su logo, si bien lo puedes reconocer fácilmente por ser solamente la palabra Ask, con un fondo rojo y texto de color blanco, en su inicio era mucho más icónico, ya que este presentaba un mayordomo de traje negro y corbata roja, quien siempre estaba con una sonrisa. Este personaje se llamaba Jeeves, y Wikipedia y bastantes medios mencionan que está inspirado en P.J. Wodehouse. Pero esto no es del todo así. Wodehouse fue un escritor y humorista inglés. De entre sus obras hay unos cuentos que son protagonizados por un personaje llamado Jeeves y un tal Bertie Wooster. En YouTube me encontré un live action de estos dos que al parecer fue grabado en los 90s, aunque se ve de buena calidad a decir verdad. A propósito, quien hace de Wooster es Hugh Laurie, o sea, el tipo que hizo de Doctor House, pero pues aquí se veía más joven. Una curiosidad más es que no es un mayordomo. Según Wikipedia menciona que es un valet, o también conocido como varlet, un responsable de servir a un individuo, mientras que un mayordomo es responsable de una casa y gestiona a otros sirvientes, aunque creo que muchos interpretamos que es un mayordomo. Si bien sabemos de dónde salió la inspiración del personaje, hay que también mencionar quién creó al personaje de Jeeves. Esto lo hizo el ilustrador Marco Sorensen. De él no se sabe mucho, pero tiene su página web en la que se encuentra el logo de Ask, además de también presentar un mural que según la descripción del sitio dice que lo hizo en Photoshop. Este hombre tiene una cuenta en Instagram en el cual puedes encontrar más sobre su trabajo, y al parecer también ayudó a realizar el globo gigante de Jeeves, que se mostró en el Macy's Thanksgiving Day Parade que se dio en 2004. La primera versión de Ask Jeeves se ve bastante amateur. Al entrar te salió un mensaje de bienvenida diciendo que esta era una versión beta y que podía presentar problemas. No veo por ningún lado el apartado de buscar o hacer preguntas, ya que solo te dice que ingreses con una cuenta al sitio o que te crees una. Aquí se ve la primera versión de Jeeves, la mascota del sitio. Ahora, no sé si este primer diseño lo hizo Marco Sorensen u otra persona, y si bien aquí podemos decir que empezaron a usar el fondo de color amarillo, aunque tiene una textura de pared, lo cierto es que en el 97 cambiaron esto. En este año el sitio tendría un fondo gris, jugando más con el color rojo de la corbata de Jeeves. Ahora el sitio sí presentaba un apartado de preguntas, siendo este año el lanzamiento oficial de Ask como un buscador. Aquí parece que buscaban ya ganar algo de dinero con el sitio, ya que cerca del footer se ve secciones de publicitarte en Ask, o también de poder linkear tu sitio a esta página. En el 98 la web se vería de esta forma. El fondo volvió a ser amarillo y al lado izquierdo se podía apreciar a Jeeves, el mayordomo o también valet. Ahora te estás dando cuenta de que este sitio funcionaba parecido a los buscadores actuales, pero tenía algo muy distinto que podría asemejarse incluso a una inteligencia artificial, aunque una bastante chafa, ya que debajo del eslogan te pide que hagas una pregunta. Es más, justo abajo te ponen una sección de preguntas que ha hecho comúnmente la gente por esas fechas. Según Forbes y Wikipedia menciona que los creadores habían hecho esto con la intención de que el usuario
tenga la sensación de estar hablando con una persona o más bien de tener que hacerle una pregunta, y el navegador te lanzaría una respuesta. Obviamente decir que era como ChatGPT es una exageración porque Ask lo que hacía era encontrar coincidencias en la pregunta y así darte resultados. La idea era diferenciarse de los motores de búsqueda de aquella época que funcionaban principalmente con palabras clave. No creí en esto porque sinceramente no me tocó vivirlo, pero estuve viendo en Quora y al parecer sí es verdad. Hay mucha gente que afirma que antes los navegadores estaban basados enteramente en palabras clave. Para que lo entiendan, una palabra clave era prácticamente una palabra que ayuda al navegador a tener que encontrar cierta información. Por ejemplo, si buscas Internet, el buscador entiende que buscas algo relacionado al tema y te da respuestas de foros o blogs que haya usado la palabra Internet. Ask Jeeves vino a romper ese esquema, ya que quería una interacción más humana, o al menos que se sintiera más humano. En la versión del 99 también se puede encontrar otras cosas. Por ejemplo, tenía categorías de entretenimiento, dinero, viajes. Al darle clic te redirigían a un apartado donde preguntaban si necesitabas una tarjeta de crédito o cosas así. Sin embargo, lo que más llama la atención es el apartado de Ask Jeeves for Kids. Esta era una versión para niños del buscador. Registra desde el 98 y estaba enfocado principalmente a niños. O sea, era un Ask normal pero filtrado para niños. El logo de este apartado era ligeramente distinto. En un inicio era Jeeves con un traje de safari, aunque luego este sería reemplazado por el clásico Jeeves desde el 2001. Pero para este año ya tendría más categorías e incluso en algún momento llegaron a incluir juegos, y en algunas versiones se podía hasta dibujar. Ahora, volviendo a las versiones del 98 donde agregaron todas estas cosas, este diseño solamente duró hasta finales del 2001. En 2002 la web ahora se vería más vacía, sin embargo seguía manteniendo su identidad, fondo amarillo, el clásico mayordomo, y las opciones como Ask Jeeves for Kids estaban un poco más abajo y ya no a los lados como en versiones anteriores. Eso sí, desde el 2002 podemos ver que ya estaban con esto de la toolbar si vemos bien. Pero bueno, digamos que se habían vuelto más minimalistas. Ya, ok, pero en 2003 se vería más vacío, y en 2004 ya ni tenían el fondo amarillo. Es como que al pasar los años le iban quitando más cosas. El culmine fue en 2006, donde aquí diría que trataban de parecerse mucho más a Google, y algo que cualquiera puede darse cuenta es que desde este año hasta la actualidad, el mayordomo ya no está. ¿Pero por qué? ¿Por qué de pronto Ask tuvo este cambio y por qué eliminaron al icónico mayordomo que los hacía tan reconocibles? Este cambio parece haberse dado el 27 de febrero del 2006. La razón detrás, según el sitio betanews.com, era que querían una web con menos publicidad y que sea una página más limpia, por así decirlo. Aunque el mismo sitio pone que Ask quería mantenerse a la vanguardia y como que estar a la moda, interpreto yo, con respecto a otros buscadores del mercado. Esto dicho por Jim Lanson, gerente general de Ask.com en Estados Unidos. Pero claro, el cambio más grande vendría con la eliminación de Jeeves, el mayordomo que acompañó a la empresa incluso después de la crisis de las .com. A medida que la web se convirtió en una utilidad en tiempo real para la gente, el trabajo de Jeeves cambió drásticamente. Fue una de las explicaciones que dio la empresa, pero un motivo más fuerte sería la compra que se hizo por parte de la IAC, Interactive Corp. Lo compró en julio del 2005, aunque ya por marzo se veían las intenciones, y lo compró a $1.850 millones. En aquel entonces el presidente de esta empresa, un tal Barry Diller, diría que el sitio estaba por detrás de Google y también de Yahoo, algo que sí es verdad. Según la página Comscore, el sitio ocupaba el quinto puesto en ser el buscador más usado. Si lo comparamos con Google, las palabras de Barry tenían razón. A la empresa no le iba mal, ya que al menos a nivel de Estados Unidos estaban quintos. Pero entonces, ¿por qué decidieron vender la empresa? Probablemente la IAC vio potencial en el buscador y decidió ofrecerle una cantidad de dinero antes de que otros se le adelantaran. Porque claro, para este punto comprar Google tampoco era una opción. De hecho, creo que Google los compraría a ellos. Y una vez comprados, la IAC haría unos cambios con el buscador que no agradaron a muchos. En septiembre del año pasado, el jefe de Interactive Corp, Barry Diller, indicó que pensaba que el mayordomo había dejado de ser útil, luego de que la IAC comprara el motor de búsqueda en julio. Los fanáticos del icono y varios empleados le suplicaron a Diller que salvara a Jeeves, pero finalmente no tuvieron éxito.
Ok, aquí tengo que ser algo crítico con respecto a Jeeves, y es que tengo que darle algo de razón a Barry por su decisión, ya que mantener a Jeeves se sentía algo anticuado, como si el producto fuera muy noventero, además de que un mayordomo para un buscador probablemente no fue la mejor elección. Si le presentabas la mascota de la empresa a un desconocido, podía intuir que Ask era algo así como un restaurante. No me malentiendan, no es que estuviera mal diseñado, es solo que muchos buscadores web de los más usados no tenían de mascota un personaje, eran solo texto y ya, capaz siendo DuckDuckGo la excepción a la regla, pero si querían competir con Google como dijo Barry, entonces sí tendrían que hacer el cambio, pero también se siente muy feo que años de trabajo y una imagen tan buena se vaya al traste por tener que crecer en el medio. La empresa además había hecho varias cosas con Jeeves, se hicieron hasta anuncios con el personaje, probablemente solo le faltaba darse a conocer más al público, o en todo caso hacerlo más minimalista. Sí, más de lo que ya lo era, pero la respuesta no tenía que ser eliminarlo por completo, ya que, de aquí en adelante, la empresa jugaría con el clásico logotipo de Ask, y desde aquí empezaría la caída y el declive de este buscador. Desde este momento no voy a mencionar cómo se veía el sitio, ya que prácticamente se veía igual de vacío que como estaba en 2006. En serio, casi no hay diferencia. Y bueno, para lo que restaba del 2006 al sitio no le iba tan mal, aunque el cambio no les afectaría bastante, aún, ya que para octubre de este año el sitio ocupaba el cuarto puesto en ser el navegador más usado. Es curioso porque abarcaban solamente el 5% del mercado, y Jim Lanson, quien era el director ejecutivo de Ask para aquel entonces, se veía bastante optimista con esta cifra. Además, aquí hay algo clave en esta entrevista que dieron para The Guardian, ya que el entrevistador le pregunta sobre la búsqueda algorítmica. Jim le responde que es verdad, que no es muy buena. ¿Y qué es eso de la búsqueda algorítmica? De hecho, Ask hizo una campaña entera en base a esta idea. Se llamó The Algorithm, traducido como el algoritmo. Y la verdad, mucha gente de la época e incluso al día de hoy se preguntan de qué rayos trataba esta campaña publicitaria. Un algoritmo es algo así como un conjunto de reglas a seguir para poder resolver un problema. Actualmente se utiliza la palabra algoritmo normalmente para referirse a que alguna red social, digamos YouTube, te recomienda cierto contenido o no. Si bien esto está hecho para resolver un problema, lo cierto es que al menos creadores de contenido como yo, esto del algoritmo de hecho nos trae más problemas que soluciones. Pero bueno, esta campaña del algoritmo del año 2007 fue una campaña para promocionar su nueva tecnología llamada Morph, aunque también fue para promocionar su nueva tecnología llamada Ask 3D. Está muy confuso el tema, pero lo que yo entiendo es que estaban promocionando sus nuevas tecnologías. Bueno, eso es lo que entiendo. Y agarraron la palabra algoritmo para hacerle frente a Google. Grave error, ya que la gente de aquel entonces asociaba la palabra algoritmo con exactamente Google. Greg Ott, vicepresidente de marketing de Ask.com, escribe después de hacer el anuncio que la empresa quiere que la gente piense en el algoritmo de la misma manera que la gente piensa en Intel Insight. No me imagino la cara del tipo cuando la campaña daba a entender otra cosa. La página Search Engine Roundtable narra que muchas personas asociadas al campo de la tecnología se les venía a la mente Google cuando escuchaban la palabra algoritmo. Eso está muy mal, ya que va en contra de todo lo que quería hacer Ask con esta campaña. Le estaban haciendo publicidad gratis a Google sin querer queriendo. Además, muchas personas de a pie no tenían ni idea de qué rayos significaba algoritmo. Supongo lo veían como una palabra compleja y Ask quería que la gente asociara el término algoritmo con ellos, cosa que no funcionó. Lo más interesante de aquí habría sido que salió una cosa llamada Ask 3D, que tú me dirás, wow, el buscador pero ahora en 3 dimensiones. Más o menos. Este fue un rediseño entre varias comillas de Ask, solo que ahora tenía ese efecto de luz encima y sombra, simulando como si fuera un objeto en 3 dimensiones. Bueno, ese no fue el único cambio. También agregaron algo así como temas que se desglosaban al dar clic en skins, y estaba bien, supongo, algo parecido a lo que dije en el video de las raras parodias de Google, pero Ask ya estaba un poco atrás. De hecho, si querían personalidad, sinceramente la versión de los 90 lo tenía, y si querían que el usuario lo personalizara, pues ya iban perdiendo porque Google sí dejaba personalizar la página de inicio. Pero ok, luego de la paupérrima campaña que solo confundió más a la gente, el personaje de Jeeves volvería.
Más o menos, ya que sí volvió pero solo para Reino Unido. Pero, ¿por qué solo para esta región? Según SearchEngineLand.com, menciona que Ask hizo una encuesta sobre cuánta gente reconoce a Jeeves. El resultado fue que el 82% de los usuarios en Reino Unido reconocen a Jeeves. El sitio también menciona que le van a hacer publicidad y demás cosas para dar a conocer al personaje. Curiosamente, esto es solamente un pequeño rescate, más negaron que estuvieran volviendo a las épocas de oro. Y mientras los de Reino Unido tenían de vuelta a Jeeves, en el mercado estadounidense la cosa no fue así. Lo que tuvieron los gringos fue una serie de comerciales en NASCAR. Ahora, Jeeves no volvió a ser la mascota de la marca, solamente lo pusieron ahí para jugar un poco con la nostalgia de la gente. Además, Jeeves no se quedó ahí para siempre, lo sacaron, pero no he encontrado noticias de por qué lo retiraron o cuál fue el motivo. Si bien era algo para solo una pequeña cantidad de personas, creo que merecíamos una explicación de por qué lo volvieron a sacar. Lo único que he podido encontrar es que la página SF Chronicles menciona que habían revivido a Jeeves desde el 2009 hasta el 2016. Sin embargo, si busco una captura de 2010 en Wayback Machine, me aparece el sitio de toda la vida, sin Jeeves. Supongo que habría que entrar con alguna VPN de Reino Unido en aquel tiempo para poder verlo. Igualmente para el 2010 la empresa ya estaba gritando auxilio, ya que Ask había despedido a 130 ingenieros. Además, estaba empezando a cerrar oficinas en Nueva Jersey y China. Esto dicho por la página fizz.org, que asegura además que el 5% del mercado del cual hace poco mencioné que los hacía merecedores del quinto puesto, siendo el buscador más usado en Estados Unidos, ahora era menos del 4%. Sin embargo, caer en el olvido o que no te usen es una cosa, odiarte es algo muy distinto, y Ask, lastimosamente, fue olvidado y cuando la gente lo recuerda, es también con un poco de odio. Pero empecemos bien. Anteriormente yo ya había mencionado que en 2002, Ask ya presentaba una toolbar. Esto de aquí es el apartado de descarga. Aquí te decía qué es lo que venía, te ofrecía el propio buscador de Ask Jeeves, te daba el clima, noticias, permitía hacer zoom y demás cosas. Sin embargo, esta temprana toolbar llegó incluso a tener sus problemillas. La página cnet.com le hizo una reseña donde le dan 6.3 puntos, resaltando que el principal problema es el cuadro de búsqueda, ya que es muy grande y difícil de hacer pequeño, además de que también aparecía al entrar a las páginas web y te decía cosas como pregúntale a Jeeves, y el sitio vendelman.org menciona que esta toolbar se promocionaba en sitios de juegos para niños. Esto es una estrategia bastante rastrera ya que los niños podían instalar esto y aceptar los términos y condiciones sin saber qué estaban instalando. Así que Ask jamás fue bueno haciendo toolbars, ni siquiera antes de la compra en 2006. De hecho, de esta última toolbar, la que vino después de la compra, ya he hablado en un video llamado La caída y olvido de las toolbars. Su nueva toolbar con solamente el nombre Ask empezaría a ser una molestia por el 2010 ya que venía como una opción para instalar, especialmente recordado en las actualizaciones de Java, ya que la empresa había hecho una asociación con Oracle. Esto no les salió para nada bien, ya que todo el mundo odiaba la toolbar de Ask. Habían tutoriales de cómo eliminarlas porque sinceramente no servían para nada. Eran patadas de ahogado de la empresa por querer que la gente sí o sí use su buscador, pero pues no puedes forzar a alguien a que lo use. Como toda empresa que ha estado tomando malas decisiones de marketing, esta tuvo que tener un final. Ask Jeeves, conocido después del 2006 como solamente Ask, cerraría sus puertas el 1 de mayo del 2026. Las razones son más que obvias. Nadie usaba Ask. Lo peor de todo es que los dueños no parecían ver la inminente caída de este buscador. Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park, ya habían sido tajantes con Ask en su capítulo de Snook. Ask Jeeves, nadie usa eso ya, busca en Google. Este episodio salió en el 2007 y se ve claramente que ni en ese año era usado, y tampoco es usado en la actualidad. De hecho, StatCounter.com ni siquiera lo pone como una opción, abarcando menos del 0.43% del mercado, ni siquiera figura en la lista. El problema con la mayoría de las personas locas es que no saben que están locas. El problema con los locos en los negocios, creen que la historia no les afecta. El problema con los locos en la búsqueda es que todavía buscan formas de acabar con Google. Sonará algo triste, pero la noticia de su cierre fue más sonada que todas las campañas que hizo Ask
cuando aún estaba con vida. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que son miembros y ayudan a crecer este canal. En serio, muchísimas gracias. Y díganme, ¿alguna vez usaron Ask Jeeves o llegaron a saber de él? Recuerda que puedes suscribirte, dar like y compartir si te ha gustado. Estaré subiendo video muy pronto.